Estando en oración y ayuno por esta palabra, la palabra que hoy vamos a meditar, pensando en que este es el último domingo de julio, pensando que luego de haber estado 3 semanas como familia, en unidad con ustedes, pero desde la distancia, percibí muy claramente del Espíritu la necesidad de compartir respecto a la restitución. Respecto a la restitución. Estoy plenamente convencida que nuestro Dios desea restituirnos. Y no solamente lo desea, sino que lo ha decretado. Y no solamente ha decretado que este es un tiempo de restitución, sino que ha movido su brazo de poder en esa dirección. Creo que cosas están pasando alrededor de nosotros que desconocemos. Creo que Él está obrando en todos los puntos cardinales para que nos sea devuelto aquello que Él determinó que sería de nosotros. Lo creo. Recibimos una revelación del Señor. Bienaventurada, bienaventurado el que cree, porque conforme a lo que cree, recibirá. Yo lo creo. Y en el nombre de Jesús vengo con esta palabra en fe. Confío que tu porción de fe te ha sido asignada para creerla. Él determinó que nos sea devuelto aquello que nos pertenece, aquello que Él dijo que sería para cada uno. Es decir, que de manera práctica puedo tener libertad en comunicar que delante de esta iglesia Dios ha puesto una puerta de restitución. Que es preciso que entremos por fe por esa puerta. Sin embargo, iglesia, nuestra falta de conocimiento es peligrosa, muy peligrosa. Por eso el Señor me recordó Oseas 4:6, cuando allí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, la destrucción que menciona este pasaje del Antiguo Testamento vino como consecuencia no de la ausencia de un conocimiento intelectual, porque el israelita siempre ha sido versado en las escrituras y en lo intelectual. Los israelitas a los 7 años ya han memorizado gran parte de la Torá. Entonces no es de esa falta de conocimiento que está hablando este pasaje. Se refiere al conocimiento como revelación íntima de Dios. Cuando no tenemos una revelación verdadera en la intimidad, en lo secreto de lo que es Dios, estamos en peligro. Porque Dios ama a sus hijos, ama al mundo, Él ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha bendecido a sus hijos, se ha declarado bendición, misericordias nuevas cada mañana. Pero aún el pueblo que tiene esa bendición y tiene esas misericordias cada mañana, mire qué tremendo, mi pueblo fue destruido, puede ser destruido. Cuando habla de destrucción, habla de lo que hoy vamos a hablar, robado, hurtado. Nosotros no moriremos. Nosotros en Cristo somos salvos. Viviremos eternamente. La muerte no se enseñoreará de nosotros.
No estamos hablando de esa destrucción. ¿Estás conmigo? Estamos hablando no de que la entrada al cielo no esté, está porque Él la pagó con su sangre. Entramos por fe y punto. Pero aquí en este plano terrenal hay mucho que nos puede ser saqueado por cuenta de la falta de intimidad, de conocimiento íntimo de Dios. Y la voluntad del Señor es que eso no nos pase. Por eso es que Él le dijo a esta mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te está hablando, no estarías en esa posición que te encuentras, porque tú me pedirías y yo te daría. ¿Recuerda? Si conocieras el secreto de conocer, de tener intimidad verdadera, adoración a Dios verdadera, entrega, ver su rostro, es determinante para tener una vida en victoria. Porque el pueblo de Dios es saqueado porque le falta conocimiento. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos está ayudando para conocer verdades relacionadas con la intimidad con Dios. ¿Cómo es el año? Este año tiene un lema para esta casa. ¿Cuál es? El año de la intimidad con Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos está ayudando con verdades respecto a esa intimidad que nos proveen algo nuevo. Que hasta ahora, lo tengo que decir sinceramente, lo puedo ver tan claramente. Porque es muy claro ya a esta altura, después de lo que he recibido, nos convino a todos esas 3 semanas de descanso. Es posible que esto en espíritu me lo estuviera comunicando y yo en mis afanes. Pero en este punto le puedo decir, claro, el año de la intimidad con Dios es el año de la restitución. Claro. Restaurada la intimidad con Dios, es el momento de ser restituidos. Antes no. O sea, Dios siempre ha deseado que no nos roben. No da su palabra para que no las roben. ¿Estás conmigo? No envía su promesa para que no la disfrutes. Pero hay una antesala. Y qué lindo es el Señor. Por eso el título de este mensaje, los que anotan, por favor anótenlo, es la puerta de la restitución. La puerta de la restitución. Abra su Biblia también, Antiguo Testamento, cerca de Oseas, ya terminando el Antiguo Testamento, es decir, más o menos a la mitad de la Biblia, en Zacarías 9:12. Yo quiero decirle que yo me siento restituida viéndolos a ustedes hoy acá. Zacarías 9:12. ¿Lo tienen? Dígame. Eso, busquemos. Por aquí hay unas Biblias sin Zacarías. Tica, hay que vender Biblias, tráelas. Toda oportunidad. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esta es Reina Valera, versión 1960. Lo voy a leer en Reina Valera, pero versión 1995. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doble recompensa. Este libro del Antiguo Testamento fue clasificado pedagógicamente como un libro de profeta menor. Pero no porque la revelación que contenga sea pequeñita o sea muy poca o sea frágil, sino literalmente es por la extensión del libro. Se enfoca
entre otros aspectos, el libro de Zacarías en la restauración. En la restauración, gracias, en la restauración del pueblo de Israel. Se refiere puntualmente al retorno de Jerusalén luego del exilio babilónico. Yo no quiero hablar cosa rara, quiero que usted tome lo básico. El pueblo de Israel en la antigüedad, 586 años antes de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cayó como imperio, cayó a manos de los babilonios. Fue cuando tomaron Jerusalén, destruyeron las murallas. Todo esto lo anunciaron muchos profetas, Jeremías, Isaías, muchos de los profetas menores. También de los profetas menores son post-exílicos, que entonces es cuando ya vuelven, porque los israelitas tuvieron que irse, salieron como prisioneros y después volvieron. Y realmente este libro está hablando respecto a ese retorno, pero también habla proféticamente de cómo iba a ser la primera venida del Mesías y la segunda también. Esto si lo hablamos en términos estrictamente históricos, pero si vamos a hablar en términos proféticos, Zacarías es un libro muy vigente para la iglesia, para el pueblo de Dios. Porque nosotros estamos viviendo la restauración. Aquí se hablaba específicamente de la restauración terrenal. Ellos volvían, cómo iba a ser su llegada, qué era lo que iba a pasar. Pero el contenido profético que los atañe a ellos y nos atañe a nosotros es cómo se vive la vida cristiana en ese crecimiento hacia ser restaurados, ser hechos a la imagen y semejanza de nuestro Rey, a la estatura de Cristo. En esta era, en Zacarías encontramos una guía clara y contundente de lo que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios por ser salvos, por tener en Él vida, sanidad, libertad. Entonces, comencemos por decir que la palabra restitución es definida por la Real Academia de la Lengua Española como aquello que se devuelve a quien lo tenía, a quien lo poseía. Así de manera sencilla. Eso es restitución. Y el pasaje que acabamos de comenzar a leer tiene como principio ese volveos, ¿cierto? Bueno. Al final nos habla de restitución en este pasaje. ¿Usted se dio cuenta? O en unas palabras dice, en unas versiones dice, o restituiré el doble, o doble recompensa, pero todos son similares. El pasaje tiene esa connotación de restitución, pero al final, pero comienza con un volveos. Entonces, vamos a ver tres aspectos básicos para entrar por la puerta de la restitución. ¿Tú quieres entrar a la puerta de restitución? ¿Tú sientes que se te ha robado? ¿Alguien aquí siente que se le ha robado fuerza, gozo, vida, fe, esperanza? ¿Alguien aquí siente yo antes y ahora no? También en el plano terrenal entra, esta promesa es integral. ¿Alguien aquí ha sido saqueado de lo que Dios le entregó? Dios le dio bienes para administrar y por cualquier razón usted o sus antepasados fueron saqueados. Usted hoy tiene una puerta de restitución, pero para entrar por ella, a lo menos tenemos que saber y meditar estas tres cosas. La primera,
No puede ser. La antesala de la restitución es volverse al Señor. Si yo le pregunto a alguien si quiere ser restituido, no me va a decir que no. Porque la restitución implica que te devuelvan lo que te quitaron, lo que era tuyo. Pero resulta que a pesar de que todos queremos ser restituidos, a nadie le gusta que le roben. Lo que tenemos que entender es que la antesala de ser restituidos es que tú y yo volvamos a Dios. Por eso ese pasaje es tan claro. El pasaje dice, volveos a la fortaleza, ¿cierto? En Proverbios 18:10 nos dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. La fortaleza a la que se refiere aquí es el Señor, es Jehová, es Jesucristo. Por eso le digo, la profecía va del plano físico y terrenal, pero tiene un significado profético. Cuando ellos les dicen volver a la fortaleza, en el plano terrenal es vuelve a Jerusalén. Ya llegó la hora de volver a Jerusalén. Jerusalén era la fortaleza. Allí estaban los muros de protección. Pero espiritualmente está diciendo la fortaleza no son esos muros. Jerusalén habla de quién la guarda. La fortaleza es Jehová. Y aquel que no haya vuelto a Jehová no podrá ser restituido. Porque la restitución viene de Él, porque Él es el justo. En el mundo no hay justicia. El justo juicio lo vive aquel que vuelve a la fortaleza. Y si buscamos la definición de lo que es volver, en la Real Academia Española lo que se dice es que es girar, es virar. Nosotros entendemos que volver es cambiar de dirección, donde se pone la mirada en una nueva dirección. Por tanto, la cabeza, por tanto, el cuerpo. Eso es volver. En una definición básica. Literalmente dice girar la cabeza, el torso o todo el cuerpo para mirar lo que estaba a la espalda. Esto es volver. Y la Biblia dice, vuelve a la fortaleza. Gira, vírate. Quita la mirada de donde la tienes y ponla a lo que le estabas dando la espalda. En esto tengo que ser rápida, sincera, puntual. Dar la espalda, para darle la espalda a Dios no se necesita ser un hereje consumado. Jonás le dio la espalda a Dios y era profeta. Y Dios lo usó poderosamente. ¿Por qué le digo que le dio la espalda? Porque cuando leemos la profecía de Jonás, nos dice hacia dónde Dios le dijo que se dirigiera. Y nos dice a dónde se dirigió. Y cuando usted coge el mapa, se da cuenta que Dios le dijo, vete allá. Y él hizo, le dio la espalda. Y nosotros no necesitamos ser herejes consumados para darle la espalda. Nosotros, con desobedecer la instrucción, saber que Dios nos ha llamado acá y estar allá, estamos dando la espalda. Y con eso estamos dando papaya para que el ladrón saque. Yo te tengo que decir que si tú quieres ser restituido, tú tienes que estar donde Dios quiere que estés. Jonás fue tremendo. Dios dijo, lo voy a hacer don profeta
evangelista del Antiguo Testamento. Y él tomó esa decisión y se fue para otro lado, pero Dios le dijo, bueno, si me toca mandarte el pez grande que te trague y te vomite a donde dije que iba a estar, lo hago. Lo hizo. Este hombre dio la predicación más corta de toda la historia, de hecho más aburrida. 7 palabras. Y punto, y la repitió, y la repitió, y la repitió. De aquí a 7 días Nínive será destruido. De aquí a 7 días Nínive. Y con eso Dios tuvo para salvar toda esa nación. Con eso. La Biblia dice que con eso se arrepintieron. Ayunaron. Convocaron ayuno, arrepentimiento. Hasta los animales. Y que entonces Dios derramó misericordia. Tenga eso ahí. ¿Sabe? Es inútil hacer todo para ser restituidos, orar, ayunar, asistir a la iglesia, servirle a Dios, pero no habernos vuelto a Dios. No haber vuelto a Dios. Es que lo demás es un hacer, pero podemos hacer todo eso por nuestros propios caminos, por nuestros propios propósitos. Aún peor, hay quienes desean ser restituidos, pero ni buscan lo que acabo de decir. Peor todavía. Pero la realidad es que antes de que las murallas de Jerusalén fueran destruidas tangiblemente por los babilonios, cuando Dios permitió que fueran destruidas esas murallas, ya el pueblo había sido penetrado, ya tenía muchos huecos. Esas murallas estaban llenas de portillos, idolatría, adulterio espiritual, engaño, avaricia. El pueblo estaba en pecado, estaba lleno de grietas. Por eso es que los babilonios llegaron y saquearon. Y por eso es que nosotros tenemos que meditar cómo está nuestra intimidad con Dios. Los muros que rodean nuestra intimidad, Él es el escudo alrededor de nosotros. Pero toda práctica extraña en nuestras vidas hace grietas. Miren, en Isaías 55, 6, 7, el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tengo que resumirlo. Volver a Dios es reconciliarse con Él. Cuando damos el giro en la dirección contraria, estamos diciendo, ya no quiero buscar mi propio camino, ahora quiero buscarte a ti. Ahora ya no quiero hacer las cosas como las he determinado, ahora quiero hacerlas a tu manera, ahora quiero volverme a ti. Esta es una decisión tanto para el que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, como para los que los hemos recibido hace mucho tiempo. Porque nosotros podemos habernos resistido a la gracia de Dios y no haber entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra, vuelve en amistad con Él. Cristo dio su vida para pagar el pecado que tú cometiste y puedas entrar. Pero también nos dice a los que le conocemos hace un tiempo, en eso que has sido saqueado, entiende, vuelve en intimidad, que sea restaurada tu relación para que puedas entrar en la libertad y en el gozo de lo que Él pagó por ti. Miren, esto no se trata de una declaración de fe. Ay, yo vuelvo a Dios. Esto es de hacerlo. Volver es girar
no declararlo solamente. ¿Está conmigo? Nos quedamos en muchas declaraciones, pero no lo hacemos. Seguimos haciendo lo que nos queremos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que tiene que funcionar, no porque es lo que me parece. Pero declaramos que Dios ha prometido y que le creemos y nos va a restituir, pero seguimos haciendo todo como queremos. No, esto no es una declaración, esto es un proceso de transformación interna permanente que incluye vivir en arrepentimiento, en verdadera humildad, en un deseo profundo de restauración espiritual. ¿Por qué nos patea tanto la palabra arrepentimiento? Si la Biblia elogia el arrepentimiento. La Biblia elogia a aquel que tiene un corazón sensible para arrepentirse. Pero sentimos que si nos arrepentimos, quedamos como los equivocados. Quedamos como los poco certeros. Eso es del mundo. Los hijos de Dios deberíamos anhelar cada día de nuestra vida arrepentirnos. Cada día. Y deberíamos alegrarnos cuando podemos ver que de verdad pudimos girar, nos arrepentimos de eso y pudimos girar y arreglarnos cuando otro se arrepiente, no acusarlo. Ni decir, ¡ay! Yo no sabía que estaba en esas. No, gloria a Dios. Porque Él es el que nos arrepiente en su misericordia para bendecirnos. Pero resulta que por alguna extraña razón, aún en medio de la casa de Dios, hay resistencia al arrepentimiento. Yo creo que nos falta predicar sobre eso. Nos falta predicar sobre lo necesario. El arrepentimiento es necesario para salvación. Si es necesario para la salvación, es necesario para todo. Entonces, si estoy hablando de restitución y estoy hablando de volvernos al Señor, no puedo dejar al arrepentimiento porque no nos guste la palabra, porque no nos gusta que nos digan que estamos mal. Tengo que decirlo. Todo aquel que quiere entrar por esta puerta tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De haber girado. El ladrón entra por una puerta a saquear. Tiene que haber una puerta, un portillo, una grieta. ¿Estás conmigo? Que él no puede aparecer en el centro de tu sala si no hubo una ventana, si no hubo un hueco en el techo, si no hubo una puerta por donde entrar. Tú eres el templo, yo soy el templo, somos casa de Dios. Si entró y saqueó lo que Dios te dio, entró por una puerta. Y hay que cerrar esa puerta para poder entrar en esta. Y se cierra arrepintiéndonos. No hemos hecho la voluntad de Dios. Por la razón que sea. Segundo, objeto de, digamos que enseñanza, segunda enseñanza para meditar hoy. El Valle de Acor como puerta de restauración y restitución. Yo sé que le suena raro, anote lo que lo va a entender. En 5 minutos ya va a saber qué es eso del Valle de Acor como puerta de restauración y restitución. Oseas 2, 14, 15 dice, también Antiguo Testamento, profeta menor, pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Aleluya. Se está refiriendo otro libro profético, otro libro que contiene historia de Israel. Este libro se está refiriendo a la nación de Israel rebelde, que Dios guardó, que Dios cuidó, que Dios puso en alto y entraron en adulterio espiritual. ¿Qué era esto? Ellos mismos ofrecían a Dios sacrificios en el templo, pero al mismo tiempo practicaban costumbres
religiosas, ritualistas, paganas, a otros dioses. Llevaban ofrendas, llevaban masa, llevaban animales, llevaban adulterio espiritual. Y entonces, como consecuencia de su adulterio, llega al desierto. Cuando la palabra aquí nos está diciendo que dará el valle de Acor como puerta de esperanza, nos tenemos que devolver un poco más. Ni siquiera nos alcanza Oseas. Oseas está aquí en la Biblia y yo me tengo que devolver para entender cuál es el valle de Acor a Josué 7. Y me tengo que devolver porque en Josué 7 fue donde se mencionó ese lugar como el lugar donde fue necesario que se derramara sangre por haber desobedecido a Dios. El Señor, ¿se acuerda cuando la conquista a Jericó? Se conquistó Jericó, pero el Señor dio una instrucción, dijo, bueno, estamos hablando de volver, ¿no? Era cuando ya estaban, ellos estaban tomando Jericó, la tierra prometida. Y cuando lo iban a tomar, Dios le dijo, entren, pero no tomen nada de lo que hay. Todo eso está maldito, todo eso es anatema, todo eso está contaminado. Pero hubo una persona llamada ¿cómo? Acá lo dijeron. Jacán. Hubo una persona que vio, la Biblia dice que vio un manto babilónico, vio unas monedas, vio parte del botín que dijo, ay, esto está muy bello. Y lo guardó, nadie igual se va a dar cuenta. Pero eso estaba contaminado, todo eso estaba entregado a dioses falsos. Ellos llegarían a consagrar toda esa heredad a Jehová. Por tanto, no podía quedar nada. Y Dios lo vio, nadie lo vio, pero Dios sí. Cuando Dios ordena por causa de la derrota, porque ellos se dan cuenta que hay un anatema, es porque se van a la siguiente batalla y van felices. Ay, esto es facilito, esto es más chiquito que Jericó, eso no nos vamos ni todos, vámonos poquitos. Y allá son derrotados. Y cuando regresan, Josué llorando le dice a Jehová, ¿qué es esto? Y él le dice, deja de estar llorando, hay anatema. Busca el anatema. Lo que le acabo de decir, se abrió una puerta. Deja de venir a llorar que te saquearon la victoria. Yo te dije que te iba a dar victoria. ¿Cierto? Tienes promesa de que donde pisaras yo te lo iba a entregar. Pero sí, se abre la puerta maldita. Y le dice, ¿por qué lloras? Porque perdí. Busca el anatema. Hay un anatema. Y no tengas piedad sacando ese anatema. Mata al que lo tomó y a su familia. ¿Dónde? En el Valle de Acor. El Valle de Acor es tipo de turbulencia. De hecho, Acor significa turbado, confundido, angustiado. Es la turbación, la confusión, la angustia que viene como consecuencia de haber abierto una puerta maldita por la desobediencia. ¿Está conmigo? Todo tiene un significado espiritual que es para nosotros. Pero mire qué maravilloso. Usted leyó Oseas conmigo. Le dice, ¿sabe? Esa nación que muchos años después, acuérdense que Josué está aquí y aquí está Oseas. Muchos años después le dice, estás en el desierto porque sigues en las mismas. Sigues abriendo puertas, portillos, haciendo grietas para que se meta el ladrón. Y eso te causó que la nación estuviese también en decadencia. Dice que simbólicamente estaba en el desierto. En el desierto, un desierto espiritual. Lo mismo, confusión, turbación, angustia. Pero lo que acabamos de leer en Oseas
es maravilloso porque Él dice, pero sí, pecó, nos viró, fue en la dirección equivocada, pero yo la atraeré. Pero he aquí yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí, en ese momento de escasez, de confusión, de angustia, ahí yo le mostraré mi corazón y le mostraré su corazón. Hablaremos de corazón a corazón. Allí. Y qué maravilloso, le dice, y allí cuando hablemos de corazón a corazón, allí yo le daré, ¿qué? Sus viñas. Él da y Él no quita. ¿Sabe? En la fidelidad de Dios, nosotros nos despojamos nosotros mismos porque abrimos puertas espirituales para que el ladrón venga a hurtar, matar y destruir. Pero Él, el don de Dios es irrevocable. Una vez arrepentidos y restaurados, ahí está lo que es tuyo. Él dice, yo le daré sus viñas. Está en el desierto por su pecado, pero allí yo la traeré con amor, con cuerdas de amor, y nos miraremos. Y entonces yo traeré su viña. Porque yo dije que era de ella. Porque no miento, dice el Señor. Porque no me arrepiento. Porque no me equivoco. Y el valle de Acor, ¿recuerda ese lugar sangriento? ¿Qué recuerdo? Era de erizarse lo que pasó ahí. Pero aquí le cambia el nombre, dice, y ese valle que fue para castigo, que fue en nuestro caso para disciplina, yo lo convertiré en la puerta de la esperanza, la puerta de tu restitución. Tú estás conmigo. La estás pasando mal. Mira, si tú en algún área la estás pasando mal, yo te digo algo. Dios te está diciendo, ven, encontrémonos de corazón a corazón y yo te restituiré tu viña. Y allí donde has atravesado soledad, vergüenza, desprecio, abandono, allí entonces yo pongo una puerta de esperanza. La esperanza de tu restitución. Por eso le dice, allí vas a cantar, Israel, vas a cantar como en el día de tu juventud. ¿Sabe de qué está hablando? Devolvámonos. Éxodo. Está hablando de la salida de Egipto, de María, de mira con sus panderos. A eso se refiere, a esa risa, a ese gozo. Los días de la juventud, ¿cuáles fueron para Israel? Cuando salieron de Egipto, que fueron consolidados como nación. Cantarás como la salida de la subida de la tierra de Egipto. ¿Tú ya entendiste lo que Dios te está comunicando? Porque yo sé que intelectualmente, gloria al Señor, todos estamos entendiendo. Pero no hablo de ese conocimiento. Hablo de lo que Dios nos está comunicando. Quiero entonces este segundo punto cerrarlo de esta manera. La intimidad con Dios es la puerta de la esperanza por donde seremos restituidos. Esto muestra el privilegio de que a través de la conexión con el corazón de Dios llegamos al verdadero arrepentimiento y con eso obedecemos. Y una vez obedecemos, la restauración y la restitución ha llegado. Necesitamos resignificar. Me gustó la palabra, ayer me la compartieron. Y ha seguido en mi corazón lo que es el Valle de Acor. Porque tú necesitas ver ahora tu situación, ese Valle de Acor, de pronto, ese momento, esa situación de confusión, necesitas verlo como lo que es en Cristo, una puerta de esperanza. Que te está invitando a
dejar atrás el pasado, los problemas y abrazar la esperanza que está por delante en la bondad y la misericordia de Dios. Basta. No importa cuán turbulento sea el presente que tenemos. No importa, basta. No importa qué tan terrible fue el pasado, lo que hicimos, no hicimos o dejaron de hacer o nos hicieron. Ahora tenemos la oportunidad de ser restaurados, de ser restituidos ya. Allí en el Valle de Acor no tenemos que caminar más en el desierto. Es algo ahora, es una determinación de ahora. Si nos volvemos. Es posible, iglesia. Quisiera decir los nombres de todos, de los que conozco y los que no conozco. Ponga su nombre. Es posible que todo se revierta a tu favor. Es posible. Tenemos que ser prisioneros de esa esperanza verdadera. De que nuestro Dios quiere y puede. Quiere y puede. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Tú puedes creerlo? ¿Tienes esperanza? No importa cuán grande haya sido tu pecado. No importa cuán grande haya sido tu problema, tu desesperanza. Él tiene el poder de revertir las dificultades y traer restauración. Tiene el poder de hacerlo. Hay una puerta, entra, vuélvete, vuélvete. Termino el segundo punto con esto. El Señor me ha dicho, diles que yo tengo el poder de restituirles el tiempo. Sufren por el tiempo. Diles que yo tengo el poder de restituirles los años. Díselos, yo soy el dueño del tiempo. Dile que yo tengo el poder de restituirles el tiempo. Díselos, créelo. Lo que no pasó, la frustración no tiene por qué hundirte. Dios tiene como ahora restituírtelo. Y lo mejor, quiere. Y aún más, ya está actuando, su brazo está trabajando. Tercero y último, la restitución en Dios es doble. Aleluya. ¿Lo crees? El pasaje dice, hoy también os anuncio que os daré doble recompensa. Abre Éxodo 22, 3, 4. Cuando Dios le dio a Moisés las leyes de la restitución. Y las leyes de la restitución dicen así, en una parte, no le puedo leer todo, pero escogí esos versículos. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en su mano, vivo, sea buey o asno, pagará el doble. Recuerde que Job recibió el doble. ¿Sabe por qué? Porque así tenía que ser. Porque a él lo saqueó Satanás, recuerde. Entonces tenía que devolver el doble. Todo lo que Satanás te robó, la pureza que Satanás te robó, la frescura que Satanás te robó, los sueños que Satanás te robó, todo tendrá que restituírtelo el doble. Es como si Dios dijera, por cuánto te metiste con lo que amo. Entonces ahora yo derramo gracia y más gracia. No me conformo con que reciba lo que le quitaron. Se lo doy doble. Tenemos esa puerta. Esa puerta está delante de ti, impacta tus generaciones. Tú estás ahora en posición de ser restituido aún de lo que le fue quitado a tus ancestros. Anota esto. Si la iniquidad que te ha perseguido provino de tus ancestros, quiero decirte
que Dios quiere restituirte el doble, restaurarte, sanarte, limpiarte, levantarte y traer esa recompensa para ti y para tus generaciones. Amados, apartémonos de nuestros malos caminos y volvámonos al Señor. Dejemos la necedad, cerremos esas brechas, definitivamente cerremos esos portillos. Cada tanto la gran Babilonia que habla de esto, de la mezcla de cultos, del servir a dioses extraños, de servir al mundo, al sistema del mundo, cada tanto ella nos saquea, pero entra por una puerta, séllala en Cristo, definitivamente, porque nuestra doble recompensa está a esa distancia, está a esa demora, está a esa demora. Y finalizo con Juan 10:10. Le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Cómo llamaría usted a esta puerta? ¿Cómo llamaría usted a la puerta de la restauración? ¿Qué nombre le daría? Juan 10:10. Reciba. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y escuche, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es la única puerta de salvación, restauración y restitución. Él pagó para que tuviéramos una vida, y no solo una vida, sino una vida en abundancia.